¿verdad? Como ya dijo Andrés, mi nombre es José Antonio Ramos Ortiz, soy presentador en el podcast El Resaltador de la Realidad que hago junto a Andrés y a Luis Ricardo Felui, que pues ahora mismo está trabajando, así que no puede conectarse con nosotros, pero ya lo verá después. Mira, vamos a hablar de este libro que estás publicando hoy, ¿verdad? Hoy es 18 de noviembre del 2021. Este es un libro que llevas bastante tiempo, ¿verdad? Anunciando que lo vas a publicar. Cuéntanos un poco, ¿verdad? Primero que nada, explícanos de qué se trata el libro, dónde lo podemos conseguir y por ahí seguimos. Dale, pues, Mangle es una historia en verdad tiene tres protagonistas, yo diría, pero hay uno que es como el más protagonista, que es en el que me enfoco cuando explico de lo que se trata, porque si no sería un revolú contarlo todo, pero pues se trata de miliciano de San Germán que está en San Cristóbal, en el puerto de San Cristóbal. Antes el ejército, los soldados que estaban en los fuertes, en el Morro, San Cristóbal, San Jerónimo, todo eso, ellos eran españoles, pero de vez en cuando había escasez de soldados y entonces ellos traían milicianos, o sea, criollos, gente que nació en Puerto Rico, a trabajar en los fuertes. Eh, entonces, la historia es anacrónica. Yo digo esto mucho porque yo sé que si me siguen especialmente en el Callito, y conocen de historia, pues van a ver que hay cosas que yo les cuento que no cuadran exactamente con las fechas históricas. Pues, si ustedes saben, San Germán antes estaba localizado se movió de lugares unas cuantas veces porque sufrió unos cuantos ataques piratas. Uh-huh. Estuvo en Añasco, estuvo en Rincón, estuvo en Guayanilla, hasta que finalmente terminó en donde está ahora. Y pues el concepto es que él se entera que su pueblo fue quemado, San Germán fue atacado por unos piratas. Y cuando él se entera de eso, él decide que él quiere tomar venganza. Y entonces él decide desertar de su puesto en el fuerte de San Cristóbal. Cuando se está escapando, pues se encuentra con una criatura que lo ataca. Y de ahí entonces pues él termina con ciertos poderes y de ahí entonces pues él pues sigue con su misión. Él lo que quiere es encontrar a las personas responsables por atacar a su pueblo y pues la novela se trata básicamente como de esa misión, de confrontar a estas personas, al enemigo, a los piratas. Pues dijiste algo clave cuando estabas, ¿verdad?, describiendo el libro. Esto es una ficción dentro de la historia de Puerto Rico. O sea, que la gente tiene que estar claro que lo que va a leer Mm, no es algo que pasó en la historia de Puerto Rico. Es algo que tú basas dentro de lo que pasó en la historia de Puerto Rico. O sea, tú adaptas tu ficción dentro de lo que ya ocurrió en la historia. Que esto no necesariamente es algo que es fiel a la historia de Puerto Rico. exacto. Lo que pasa es que al principio cuando yo iba a escribir manga, hace 10 años, la historia era mucho más fantasía. Yo no tenía mucho interés en aquel tiempo, estaba en la universidad de como que de acercarme tanto a la realidad de Puerto Rico en aquel momento. O sea, no que no tenía un interés, es que no me pasó por la mente. Uh-huh. Como que yo estaba escribiendo una historia de piratas, como que de acción, de aventura, fantasía, pero eso era como que como que hasta ahí más o menos llegaba. Con el tiempo me fui, pues estuve 10 años en esto, estuve mucho tiempo trancado, tratando de escribir esta historia, porque yo no, pues habían cosas que en verdad yo no me podía sacar así de la manga y ya, como por ejemplo, si quiero hablar de piratas, eh, qué era realmente como que su motivación, cómo era que ellos se comportaban, qué era lo que ellos hacían, cómo vivían, como que ese tipo de cosas. Por ahí fue que yo fui empezando, fue por el lado de los piratas. Okay. Y al principio empecé investigando cosas, tú sabes, en internet, viendo documentales en YouTube, cosas así, como que al principio fue una cosa mucho más superficial. Poco a poco, mientras me voy adentrando mucho más en la historia de los piratas en Puerto Rico, y empiezo a leer un montón de libros, porque cuando pasó el huracán María fue cuando yo me puse a escribir este libro súper en serio, como que full time, y yo fui a casa de mi abuelo, que él es un fanático de la historia, él tiene muchos libros de historia allí, y yo me llevo un montón de esos libros. Okay. Y yo ni siquiera sabía lo que eran todos los libros, como que yo me puse a leer algunos,
Hay uno que se llama La sublevación de los vecinos de San Germán en el 1700 al 1712 de Francisco Moscoso. Un libro cortito. Uno de los primeros que me leí porque era cortito. Y yo no sabía muy bien de lo que era, pero ahí entra en el contrabando, entra en un montón de las dinámicas políticas y sociales que estaban pasando en Puerto Rico para esa época y me fascinó. Y de ahí entonces fue como que, yo tengo que saber más de esto. Y por ahí me fui como que entrando por todo este mundo de verdad como que ponerme a investigar mucho más a fondo la historia de Puerto Rico. Ahora, sorry, es que mi perro se está moviendo ahí, sigue dándole a la cosa esta. La cosa es que, anyway, por más que tú estudies de la historia de Puerto Rico, hay muchas lagunas en la historia, especialmente lo que concierne a lo que eran los criollos y lo que eran los taínos, los que son los africanos, todas las personas que en verdad, vamos, no lo quiero decir que suene todo de manera negativa, pero como que no son las personas que vinieron aquí a colonizar. Exacto. Como que tienes los de los españoles que son los que vinieron aquí, ellos son los que lo escribieron todo. Y escribieron, déjame coger al perro un momento. Estamos en vivo aquí, así que ya ustedes saben, ya el perrito de Andrés, pues sí. yo también quiero participar. Siempre hace esto los lunes en el podcast también. Okay, so hay muchos huecos en la historia y esa era la historia que yo quería contar. Yo no quiero contar la historia de Juan Ponce de León ni de los conquistadores, o sea, ellos están en la historia, pero ellos no son los protagonistas. Y entonces, pues eso significa que para rellenar tengo que entrar en la ficción, tengo que entrar en la fantasía. Y entonces, pues parte de lo que hice fue como que mezclar un montón de elementos de distintas épocas históricas. O sea, yo me puse unas reglas, yo no, como que es como que básicamente desde los 1500 hasta 1750 por ahí. A 1740 y pico es cuando murió Miguel Enrique. Más o menos como hasta esa fecha, porque yo pienso que uno tiende, si uno no sabe de historia, hace 4 o 5 años yo no era un experto, yo no quiero decir que soy un experto, pero yo no era un freak de historia, no era un fanático de historia. Todas esas cosas como que se mezclan un poquito en la mente y uno tiende como que a pensar que todo eso pasó más o menos a la vez. El morro se construyó en los 1500, San Cristóbal se terminó de construir como en 1750 por ahí. O sea que no todo ocurrió a la vez. Hubo un montón de tiempo que San Juan no estaba amurallado completo. Exacto. Pues yo empiezo como que a juntar esas cosas y entonces pues los ataques de San Germán pasaron en los 1500, los fuertes pasaron después, yo tengo un personaje basado en Miguel Enrique, también él pasó mucho después, pues yo estoy como que juntando todas esas cosas para tener como una historia un poco más, para tener muchos más elementos con que jugar. Y pues de ahí es que sale esta historia de aventura, acción, fantasía, básicamente cogiendo todos los elementos que tenemos en nuestra historia, todas estas, vamos a decir como que herramientas, todas estas cosas que tenemos aquí que yo encuentro súper fascinantes, con las que se podría hacer 1000 historias y 1000 cosas, y pues tratar de construir un universo con eso y crear como esta historia alterna de Puerto Rico. Y eso es como, de ahí es donde surge eso de que es como que un mundo ficticio. Ok, mira, ¿verdad? Para dar contexto, porque tú mencionas que tú no eres, ¿verdad? Tú ahora que te está interesando la historia de que cuando empezaste la idea es que empiezas a revisar. O sea, ¿qué tú estudiaste? ¿Cuál es tu formación académica y cómo fue que llegaste a escribir una novela? Pues mira, a mí siempre me gustó la historia, pero en verdad yo tuve una maestra súper buena de historia en high school, se llamaba Mrs. Baker, que nos dio la historia de Puerto Rico en mi año senior. Pero yo fui a la universidad a estudiar arquitectura, me terminé cambiando después de un año y mi bachillerato es en ilustración, en arte, y mi maestría es en diseño gráfico. Okay. Y yo trabajo como artista gráfico, eso es a lo que yo me dedico. Yo sí creo que siempre hubo como que un interés en contar historias. Desde que yo era pequeño, yo estaba escribiendo como que cuentos. Nunca los acababa porque en mi mente yo tenía, qué sé yo, como 9 años, 12 años y quería escribir estas novelas. Y no tenía... Desde pequeño siempre estuvo ¿verdad? La piquiña de ser, o sea, querer contar historias a la gente. Ajá, y entonces yo las escribía y las dibujaba. Y pues yo siempre me fui más por el lado de dibujo, porque siento que eso es algo que tú lo terminas de hacer y la gente lo ve y dice, qué cool, versus una novela un cuento toma mucho tiempo en hacer. Así que
pues me fui por ese lado, pero la ilustración anyway también tú estás contando historias pero con imágenes. Así Correcto. que ese interés siempre estuvo ahí. Y fue en la universidad que yo escribí lo primero de Mangle, que fue como un cómic que yo hice para un proyecto que tenía que hacer. Yo hice era como un cómic que era como 5 pies de alto, porque lo todo en un mismo papel, y entonces los paneles los dividían las ramas del Mangle. Eran las que iban como que, no tenía paneles así cuadrados, eran como que las mismas enredaderas del Mangle iban como que dividiendo los paneles y tú ibas viendo la historia ahí. Y Ok. ahí cuando yo hice ese cómic, yo también entonces escribí como una versión de 30 páginas, vamos a decir como un outline, porque los capítulos eran como un párrafo de esta historia. Y pues eso como que se quedó, mi perro estaba tratando ahora de morder el cable. Es- y entonces, eso como que se quedó ahí. Y pues con el tiempo, pues yo seguía como que escribiendo aquí, una partecita allá, iba como que sacando ideas con los años, pero como que nunca la acababa. Pero mi familia también son bien, les interesa mucho la historia, tú sabes, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, pues como que a mi mamá, a mi tía, todo el mundo como que le interesa mucho la historia y son como que muchas de las conversaciones que se tienen son de cosas de historia. Así que eso es algo que como que siempre ha estado como que en mi vida. Y, pero en verdad fue pues cuando, pues por eso de que mi abuelo pues él le gusta mucho la historia, pues tenía todo ese recurso de libros ahí, porque después del huracán María no había internet. Ujú. Yo no podía, que fue bueno, me sirvió, o sea, digo, no fue bueno para el país ni Sí, nada, no, pero para tu en el proyecto. proceso de la novela me vino bien, porque si yo hubiera tenido esa herramienta a la mano, a lo mejor yo hubiera hecho algo mucho más superficial y chapuceado nada más porque podía buscar las cosas en Wikipedia y a lo mejor hubiera dicho, pues con esto da. Pero como no tenía eso, pues tuve que ponerme a leer libros. Y ahí fue que entonces pues me encantó y me volví un freak y he seguido con eso y pues ya no son solamente los libros de mi abuelo, ahora sí ves allá atrás, tengo esa biblioteca entera llena de libros de historia. Muy bien. Este, ajá. Pues mira, has mencionado que este proceso de Mangle, ¿verdad? Ha llevado básicamente una década y pones el punto clave, y lo has mencionado, reiterado varias veces, el huracán María. Ujú, Entre el 2010-2011, que más o menos que tú empiezas el proyecto de Mangle, y hasta el 2017, básicamente estás diciendo que estaba básicamente estancado. Es cuando llega el huracán María, que te ves sin la tecnología, sin los entretenimientos de la tecnología, y tienes un momento libre para hacer todo, ¿verdad? La creatividad poner fluir. Cuéntanos ese proceso, porque nos estabas comentando en el podcast la vez pasada y lo habías mencionado en tus redes, que básicamente tú lo que hacías es que escribías a mano y después lo pasabas al teléfono. Cuéntanos esa experiencia de verdad, de básicamente hacer literalmente un manuscrito. Pues lo que pasó fue, ya soy algo interesante es que la primera versión bueno, me vino interesante, la primera versión que yo escribí fue cuando yo estudiaba en Estados Unidos y cuando yo estaba allí, casi todas las cosas que yo hacía de ilustración eran de Puerto Rico. Ok, Como que cuando estaba allí yo creo que había como que mucha nostalgia que yo sentía de Puerto claro. Rico. Y entonces la gente allí no lo entendía, yo creo que hasta les gustaban porque era tan diferente, porque no sabían de qué carajo eran las cosas que yo estaba haciendo. Este, pero, y de ahí es que sale como esa primera versión. Aunque yo tenía como ideas dispersas ya que estaban aquí y allá, pero nada, pero brincando a la pregunta, como que cuando el huracán María, a mí me dejaron de llamar a ir al trabajo, pues porque todo estaba cerrado. Yo trabajaba en una compañía de eventos, todo se paralizó, y que yo no tenía, no tenía nada que hacer porque yo estaba completamente desconectado. Yo no tuve señal de celular por un montón de tiempo, no tenía luz, no tenía generador. Mi única manera de cargar el celular era en un carro que tenía prestado porque hasta yo había chocado mi carro. Yo estaba como que súper pillado en mi casa porque estaba súper incomunicado y no tenía chavo y no tenía nada. Y entonces, y yo literalmente, yo lo que hacía era que yo caminaba a Walgreens por las mañanas a ver qué conseguía de comer y eso era, pues desayunaba unas galletas o lo que yo consiguiera. Exacto. Y entonces, y me ponía a escribir y así fue como, pues era así, antes de que pasara Irma, yo pensé como que vamos a estar un par de días sin luz, este es un buen momento para ponerme a seguir adelantando mangles. Y yo lo había pasado a Google Docs y en Google Docs lo pasé a offline.
Porque entonces yo lo podía como que escribir en el celular en Airplane Mode. Okay. Y pues lo que después de María, pues yo lo que hice fue yo tenía un montón de libretas viejas tiradas por la casa y me puse a escribir a mano los capítulos, como que a mano, a mano, a mano, a mano. Cuando me trancaba, pues entonces empezaba a pasar todo lo que yo tenía en el celular. Y eso fue, yo de verdad pienso que esa es una súper buena manera de escribir cuando tú estás empezando. Todavía me sirve, como que te estoy bloqueado, porque cuando tú estás escribiendo a mano, tú no te puedes preocupar tanto porque quede perfecto. Lo estás escribiendo en pluma, puedes tachar, pero no puedes borrar. So, tú te obligas a seguir para adelante. Si no escogiste la palabra perfecta, whatever, tú sigues para adelante, por lo menos ahí tienes la idea y tú sabes que después como lo vas a pasar a la computadora, pues ahí lo vas a poner lindo. Exacto. So, así fue que yo lo hice y eso me ayudó un montón. Bueno, yo puse unas fotos que eso era, porque llegó al punto como que me envolví tanto escribiendo esto que era, pues yo me despertaba cuando salía el sol por las mañanas, a las 5 de la mañana o lo que fuera. Ahí me ponía a escribir hasta por la noche con flashlight y vela, seguía escribiendo ahí a mano hasta que ya no podía más. Entonces me acostaba a dormir y al otro día lo mismo. Y así fue que lo fui haciendo. Y escribiendo literalmente en el celular, como que. En la introducción del libro de Ramitas mencionas que ¿verdad? Tras concluir el primer borrador, creo que es que menciona, eh, tenías un montón de historias sin contar que querías contar también, que de ahí es donde surge Ramita. Y siempre tú, ¿verdad? Describes a Ramita, que es el primer libro que publicaste, como una precuela a Mangle. Cuando, pues, Ujú. obviamente, si uno detrás del otro, pues uno diría que entonces Mangle sería la secuela de Ramitas, pero tú siempre explicas, y creo que lo expliques tú, ¿verdad? Porque es que haces hincapié en que Ramitas es una precuela. Lo que pasó fue que cuando yo escribí Mangle, al principio, yo estaba como que demasiado seguro de que ese libro era bueno, como que en aquel momento, y en verdad sin tener ninguna razón para estar seguro de que Mangle era bueno. Y cuando yo lo compartí con amistades, pues la reacción fue la misma, que era como que la historia es buena, pero como que nadie se la terminó. Y yo creo que eso te dice algo de cómo estaba escrita, que era como que bien difícil de leer. Uh-huh. Y yo creo que no tenía un tono muy bien definido, había muchas cosas pasando, como que no me tomaba el tiempo para describir las cosas, para construir el mundo, ahí tenía muchos problemas. Eh, y entonces, después de 4 versiones, que me volvieron a decir estos mismos comentarios, básicamente, que es como que, mira, la historia está buena, pero le falta. Y un pana mío que se llama Ale García, específicamente, que es como que es un amigo mío que tiene como que los mismos intereses que yo en películas, en libros, en todo, tú sabes, Star Wars, Lord of the Rings, Harry Potter, Doctor Who, todo eso, como que. Y entonces, y él se leyó bastante de mi libro y él me dijo que una de las cosas que le faltaba era como que contextualizar mejor la situación, en particular como que le faltaba un poco como a los villanos, como que tenía que desarrollar esa parte un poquito más, como que por qué ellos son tan terribles, y entonces pues ya cuando terminé esa 4ª versión y las críticas fueron más o menos las mismas, yo dije como que diablo, aquí los problemas con Mangle son bien grandes y me frustré bien brutal, pero yo quería terminar este libro. Y entonces pero de verdad que me frustré bien brutal. Y entonces yo lo puse a un lado y yo dije, yo voy a escribir otra cosa y voy a escribir algo más pequeño para que se me haga un poquito más fácil cogerle el juego a esto. Ya yo llevaba como 2 años escribiendo manga para este punto. Y porque esto fue en el 2019. Okay. Y entonces pues me dio con escribir la mitad. Y pues ahí fue yo creo que de verdad como que aprendí a escribir bien, porque como podía coger estos personajes y contar un cuento en 4 páginas, 7 páginas, lo que fuera, me daba mucho más espacio para poder definir los detalles dentro de esa historia. Claro. Y como ya yo sé lo que viene en Mangle, aunque la historia estuviera mal escrita, ya yo tenía los eventos cuadrados, los personajes y eso, pues yo podía escribir la mitad teniendo en mente que esta historia puede conectar aquí, este personaje es este otro que está acá, y entonces le fui como escribiendo eh, backgrounds a algunos de los personajes que salen en Mangle,
que en Mangle yo no tengo el espacio para contar esas partes de su historia. Y, y pues nada, fue esa manera Ramitas es esa manera de verdad como que ir definiendo ese mundo. Y cuando ya yo tenía Ramitas hecho, entonces fue más fácil escribir Mangle porque igual tenía un montón de cosas ya en sitio, como que un montón de decisiones ya tomadas sobre el mundo, sobre los personajes, sobre un montón de cosas, que entonces después en Mangle me ayudó un poquito más porque ya tenía como que un mejor fundamento. Así que es como un back and forth. Yo digo que es una precuela porque pues lo hice de atrás para adelante. Ujú. Como que yo tengo Mangle, yo sé quiénes son estos personajes, pues mira, de estos personajes voy a escribirle este trasfondo, porque yo sé que este personaje va a ser así, yo sé que este personaje va a ser esto, yo sé que en Mangle voy a tener esta parte de la historia y no voy a tener tiempo para explicar esto, pero lo puedo explicar acá. Y así fue que yo fui construyendo ramitas. Hay algunos cuentos que conectan bastante con Mangle, hay otros que no conectan tanto, pero todo es como definiendo ese mundo. Y de verdad yo espero que cuando si alguien se leyó Ramita y lee Mangle, tenga esos momentos que diga como que, eso era esto, como que, mira esto que, como que yo espero que te dé como eso, que cojas esos detalles, o algunos son detalles, algunos son cosas más grandes y que, hay un cuento en Ramita que actually ocurre en el tiempo de Mangle, como que justo antes de que el personaje de ese cuento se encuentra con los personajes como después de como una hora antes de que ese personaje no, bueno, como justo antes de que se encuentra con los personajes en la novela. Tipo Rogue One con episodio 4 en la parte final. ¿Cómo? Tipo Rogue One en episodio 4 de Star Wars, que la película Exacto, termina exactamente donde empieza la primera versión, exacto. realmente, la primera película. Mira, También Quantum of Solace también es así, es como empieza como una hora después de que se acaba exacto, Casino Royale. exacto. Sí. Que de hecho está Mm, cumpliendo 15 años en estos días. nice. La de Casino Royale, debo decir. Ok. Te Mira, iba a decir quién celebra el aniversario de Quantum of Solace. te lo digo porque ahorita voy a resaltar el geek, pues Jonathan nos mencionó los aniversarios y uno de ellos era Casino Royale. Mira, Ok, ok. ¿verdad? Yo creo que esto fue una de las preguntas que te hicieron en el público, ¿verdad? Que te enviaron. Ujú, ¿Cuáles son tus influencias? O sea, literal, ya veo que mencionaste algunos, ¿verdad? Películas ujú. que conforman ¿verdad? Tu identidad como, ¿verdad? Como espectador, pero en cuanto a literatura, o sea, ¿tienes alguna influencia particularmente o sea, ¿qué te influenció para preparar Mangle? O sea, ¿qué cosas tú tomaste inspiración de otros autores, de otros libros, quizás películas, no sé? Cuéntanos. Pues cuando yo era pequeño yo leía mucho. No me acuerdo todos los libros que yo leía, eran muchas cosas como que de Young Adult y eso. Yo leía un montón hasta que me pusieron un televisor en el cuarto como en sexto grado. Y ahí la lectura como que se... Así que yo creo que hay más influencias que yo, no necesariamente como que me acuerdo. Sí, películas tuvieron mucha influencia. Y historias que a lo mejor que son libros, pero que, como que sé yo, Robin Hood, para mí es como que yo diría que una influencia grande, Rey Arturo, El Zorro. Yo pienso que son influencias grandes en Mangle porque son como, especialmente Zorro y Robin Hood, aunque no tienen superpoderes, son como que superhéroes, pero históricos. Como que Zorro es casi como un Batman, pero como que histórico. Ajá, exacto. Y yo pienso que eso tuvo mucha influencia a Lord of the Rings. Yo me lo leí en high school, cuando y las películas, cuando yo vi las películas de Lord of the Rings en séptimo grado, yo ni sabía que existía un libro, yo no sabía nada. Yo vi la primera película de Lord of the Rings y yo dije como que, ¿qué es esto? Como que, o sea, yo creo que muchas películas tuvieron mucho impacto, pero también Lord of the Rings el libro. Harry Potter, obviamente, yo creo que todo el mundo leyó eso. Los superhéroes de DC y todo eso, y ya más cerca de estar escribiendo, como ya estando escribiendo Mangle, me puse a leer ciertas cosas que yo pienso que bueno, Peter Pan también, ese libro de Peter Pan es bueno también, eh, eh, y como que me puse a leer Cien años de soledad, y me leí ficciones de Borges, Ok.
ya yo estaba escribiendo. De ahí no sale nada, que nadie tenga expectativas tan altas de que esto es a ese nivel, tú sabes. Pero esos libros a mí me impactaron mucho en que me abrieron la mente a lo que es posible escribir, porque pues cuando yo estaba en high school uno lee los libros como La víspera del hombre, me leí Crónica de una muerte anunciada, un montón de libros de literatura como que brutales, pero que en high school yo no necesariamente los apreciaba de esa manera. Claro. Pero ya cuando estoy escribiendo, los estoy viendo de otra manera, y cuando yo leo Cien años de soledad, yo digo, ¿cómo rayos? Es que me dijeron que yo decía muchas malas palabras en el podcast, estoy tratando de decir menos. Este, ¿cómo rayos Gabriel García Márquez organizó esa historia? Como que, porque los personajes repiten los nombres y brinca tanto Sí. tiempo y los párrafos siguen Yo ahí, te no hay soy honesto. capítulos, como que Yo te soy honesto. Yo ujú. le tengo miedo a esa novela. Yo nunca no me he atrevido a leerla por eso mismo. Es súper difícil de leer, Ujú. pero para mí me interesó mucho eso, cómo él hizo eso, como que a un nivel práctico, cómo él logró organizar esa historia para que funcionara, sin repetir ni nada. Y ficciones de Borges es como que historias que son, hay cuentos enteros que son él describiendo un libro, que es como que yo ni sabía, como que nunca me hubiera pasado por la mente hacer algo así, es como que, de la manera que usaban el lenguaje y eso, como que me abrió mucho la mente. Eh, pero ya también las leyendas puertorriqueñas de Cayetano Colitoste tuvieron un impacto bien grande. Hay unas cuantas historias en Ramitas y también hay cosas que están en Mangle que salen y de cosas que leí en Cayetano Colitoste que me inspiraron bien brutal, y de ahí yo como que tú sabes, me llevaron la mente por otro camino. Hay un cuento en Ramitas que se llama ay, no fue el nombre ahora, Bozal, que es inspirado en una historia es casi como si fuera como una secuela de la historia de Caravalli de Cayetano Colitoste. O como uno de esos reboots donde viene como que otro personaje después del que era antes el personaje, como esta de Ghostbusters, que ahora son los niños, Ah, exacto. pero siguen ajá. Este, pero ya últimamente ha sido mucho más libros de historia, porque ya yo casi no tengo tiempo de leer literatura, porque con el callito del trabajo y eso, pero las investigaciones de historia, o sea, Jalisco Badillo, Francisco Moscoso, Sebastián Rubio Lamarche, esa gente a mí han tenido un impacto bien grande, y libros antiguos como que de historia, como que de Gonzalo Fernández de Oviedo, la historia general de India, Brutal. la historia de antigüedades de Fray Ramón Pané, Memorias de Melgarejo, la descripción de Puerto Rico de Diego Torres Vargas, como que te dan mucha idea de cómo era el mundo en ese tiempo, y también te dan una idea de cómo hablaba la gente. Ángel López Canto, su libro de Miguel Enrique, tuvo un impacto súper grande. O sea, Ángel López Canto y Jalisco Badillo con su libro de Agua Iván el Bravo, esos dos libros para mí tuvieron como un impacto inmenso. Y él también escribió una novela que se llama Mi tío Miguel Enrique, que es bien buena porque como que él le pone el diálogo como si hubiera hablado en la época. Yo no sé si es real, ¿verdad? Pero me dio como un ritmo y me dio como un lenguaje que pude como que incorporar en Mangle, así que nada, las ideas han venido de muchas partes distintas. Zumba. Mira, todo lo que se están conectando, veo bastante gente que se ha conectado. Por ahí estaba Fefo Ujú. también, compañero de nosotros del Resaltador de la Realidad, saludando. Ponte a trabajar sin vergüenza. Spectro Show, lo vi por ahí. Sí, nada, pueden tirar sus preguntas, ¿verdad? Aquí a Andrés, ¿verdad? Sobre el libro Mangle. Mira, preguntaron también en qué género tú puedes catalogar Mangle. O sea, si es que Pues, tienes una idea de cómo lo ujú. puedes catalogar. Pues yo lo he estado describiendo como una fantasía épica, eh, porque pienso que me está interesante la idea de que dicen que una fantasía épica se supone que sea como que como que eventos que afectan al mundo entero, como por ejemplo el Lord of the Rings, lo que está pasando afecta a todo Middle Earth. Ujú. Bueno, Star Wars maybe no es un libro de de fantasía épica, pero yo creo que es más fantasía que ciencia ficción. También es como que Sí, el Imperio está amenazando a la a la galaxia. galaxia. Ajá. Sí, Como que Star Harry Potter, Wars, Voldemort exacto, está sí. amenazando al mundo. Sorry.
No, lo que iba a decir que sí, que Star Wars, como no es un libro, pues no se podría catalogar como algo épico, creo, pero sí cae Ujú. dentro de eso, porque es fantasía, obviamente, y, ¿verdad? Sí, tiene los elementos, tiene los elementos Sí. de lo que estás describiendo como épico. O sea, tú Sí, consideras que... porque Ajá, Star Wars no te explica la ciencia nunca. Como que no, todo es magia, básicamente. Eso, para mí eso es más fantasía que ciencia ficción. Lo que pasa es que es en el espacio. exacto. Pero yo diría que es fantasía épica porque me parece interesante esa idea de que esto es en Puerto Rico. O sea, como que en esta islita, qué sé yo, pero para mí esto es épico porque la historia que yo quiero escribir completa, si logro escribirla completa, va a ser una historia que va a cubrir miles de años. Ok. Y pues va a tener ramificaciones más allá de lo que está pasando solamente en Puerto Rico. Pero estoy tratando de verdad desarrollar como que un mundo grande, complejo, como que yo creo que Ramita es un ejemplo de eso y también algunos cuentos cortos que he publicado en mi blog, que como hay un cuento en mi blog que se llama Buen Perro, que es dentro del universo de Mangle, pero no tiene, en verdad si tú lo lees, no hay ningún easter egg ni ninguna conexión a nada de ninguna de las otras historias, pero es como una historia de algo que está pasando dentro de ese mismo universo. Ok. Eh, pero también es una historia de aventura, es una historia de acción, es pues tú sabes, es de piratas, hay taínos, hay magia, tú sabes, espadas, whatever, como que acción, como que en verdad yo quiero que más que nada esto sea una historia entretenida, que la gente se la disfrute. Sí. También te podría decir que es una historia de superhéroes, pero en el pasado, como una historia de superhéroes, pero hace 500 años, Ok. en vez de en el Ok. presente. ¿Verdad? Lo mencionaste y te lo iba a preguntar porque el título del libro es Mangle Tomo uno. ¿Tú quieres seguir desarrollando esto? O sea, que esto es una idea que no se va a quedar aquí. O sea, que va a haber más. ¿Qué es lo próximo que tú tienes, ¿verdad? Después que hoy lograste publicar Mangle, ¿qué es lo próximo? Pues esta es la versión original. Si ven la portada es un poquito diferente porque tiene las ramas rojas. Pero esta fue una versión que yo imprimí hace tiempo para mí. Esto no. Esta es la novela completa. Lo que pasa es que yo tuve que dividir esta novela en dos partes. Ok. Mangle tomo uno es la mitad de la historia que yo escribí originalmente. Lo que pasa es que esa mitad es más o menos del largo de esto. Como que esa mitad terminó teniendo 350 páginas. Upa. Así que si lo escribía todo junto, yo no voy a publicar una novela de 700 páginas. ¿Quién se va a leer eso? Así que el tomo 2 ya básicamente, o sea, tengo que sentarme a reescribirlo, igual que hice con el tomo uno que yo lo reescribí de cero, pero ya básicamente yo sé todo lo que va a pasar en el tomo 2 yo lo tengo, ya yo sé lo que viene, ya yo tengo algo escrito y tengo ideas para 3 libros más Ok. dentro de esto, que sería también, tú sabes, pues Mangle tomo 3 tomo 4 tomo 5 pero esas están medio, porque originalmente Mangle iba a ser un libro standalone. Yo tengo otras ideas para otras historias dentro de este universo que sí iban a ser como que sagas largas. Mangle se suponía que fuera un solo libro. Lo que pasa es que creció un montón. Así que vamos a ver. Puede ser que decida terminarlo con el tomo 2 pero yo creo que no. Yo creo que voy a tirarme los 5 libros. Eh, No, sí, zumba, olvídate. O sea, sí, sí. la idea es seguir escribiendo ¿verdad? Dentro de este universo, crear un universo técnicamente alterno dentro de la historia de Puerto Rico, utilizando elementos mágicos, elementos, ¿verdad?, de ficción, simulando historias como la de Lord of the Rings, que de hecho la mencionas en Ramita en la introducción. Es que para mí Tolkien es bien interesante porque él quería escribir una mitología para Inglaterra, porque Inglaterra no tiene una mitología como que de ellos, tiene ciertas leyendas y cosas, pero mucho de lo que ellos tenían desapareció y hay otras cosas que en verdad puede ser que esté equivocado en esto, pero como Beowulf yo creo que originalmente no es una historia inglesa, creo que es como de Dinamarca o no sé, es de otro país. Eh, y Tolkien quería darle eso a Inglaterra y yo como que quiero hacer algo así y también podemos hablar de superhéroes, como que nosotros no tenemos, o sea, pueden haber personajes que son héroes, yo no quiero decir que nadie ha escrito un héroe puertorriqueño porque los hay, Ujú. pero nosotros no tenemos
como que en Estados Unidos tienen Captain America, Batman, Superman, Iron Man, Inglaterra tiene James Bond, tiene como que todos estos, como que estos personajes que son puramente ficción, que son héroes y que son de ellos. Y que todo el mundo lo reconoce. Y que todo el mundo los reconoce y que pues yo asumo que en esos países a lo mejor no es la cosa que más está atada a su identidad, pero yo creo que eso es algo que los ayuda a ellos verse como que de que son capaces de un montón de cosas. Uh-huh. Nosotros no tenemos eso, porque hasta yo diría que maybe estoy generalizando demasiado, pero yo no sé si nosotros tenemos aquí hasta muchos héroes en la vida real que no tengan una carga política bien pesada, o que sean atletas. Exacto, sí. Y no es por menospreciar a ninguno ni al otro, pero como que no tenemos como que héroes así que de verdad sean como que grandes, que estén como que existan como un poquito aparte de eso. Y eso es como que algo que me interesaba mucho, y eso es algo que desde antes que yo tuviera la idea de Mangles, yo pensaba en eso, que aquí los puertorriqueños se tiran mucho por el piso. Sí. Y que yo pensaba que una de las razones era porque nosotros no tenemos historias así como de superhéroes o pues, como que no tenemos ese tipo de historias aquí. Sí, el puertorriqueño tiende a menospreciarse mucho y decir, o sea, compararse mucho, que lo de aquí no sirve, lo de allá es mejor. Y sí, algunas cosas puede ser pero el puertorriqueño en general tiene mucho talento y que no tenga reconocimiento a nivel mundial, ¿verdad? Porque tenemos un montón de verdad, de personajes históricos quizás, o atletas o artistas que se reconocen a nivel mundial. Pongámosle un Ricky Martin, en su momento un Menudo, ¿verdad? Bad Bunny, obviamente, Claro que sí, como por qué no el héroe del mencionarlo. momento. Pero dentro de la ficción, por ejemplo, México tiene el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Verdad? Yéndonos por la línea de los héroes, que es tan y tan famoso que ahora está dentro del universo de Fortnite, que es una plataforma de videojuegos. O sea, el Chapulín Colorado, que jamás y nunca nos hubiésemos pensado, está ahora mismo en una plataforma que se juega a nivel mundial. ¿Verdad? Tú haces mención de James Bond, que todo el mundo, ¿quién no sabe quién es James Bond? O sea, aunque no hayas visto una película de James Bond, sabe, o no hayas leído un libro, porque realmente eso es un libro para el que no lo sepa, pues todo el mundo lo reconoce, tiene un reconocimiento. Entonces tú te vas por esa línea que tú quieres, por lo menos, si no lo logras, por lo menos sembrar la semilla, ¿no? De que se dé eso, en la eventualidad, por lo menos la literatura, es lo que tú mencionas. Sí, ¿no? Y que hayan más autores, o sea, hay otros autores haciéndolo, como que hay muchos cómics locales aquí que lo están haciendo, hay otros autores que lo están haciendo también en la ficción, en novelas y cosas así, y yo espero que esto se convierta como que en algo que se dé con más frecuencia porque yo pienso que nos hace falta, y no es que yo quiero escribir un libro, como que yo no quiero escribir un libro que sea como que este personaje representa a todos los puertorriqueños o algo así, como que no, mi personaje es mi personaje y la historia es mi historia. Yo no, como que yo pienso que van a haber cosas en Mangle que tú las vas a leer y las vas a relacionar con cosas de la actualidad, o que te vas a identificar con ellas, o qué sé yo, pero tampoco quiero que esto sea como que una alegoría política, como que el punto de la historia es lo que pasa en la historia, y como que tú sabes, es a base de lo que surja orgánico para los personajes y todo eso. Pero es como sí, como crear esta mitología como que más grande para Puerto Rico, porque yo pienso que hay cosas simples, como que tú vas a Viejo San Juan y tú pasas por San Cristóbal, por el Morro, por la iglesia de San José, y uno no piensa como que, mira, como que aquí hay una iglesia gótica y aquí hay dos castillos medievales, Ajá. como que inmensos, Es y súper estamos en una importante de ciudad la que tiene, historia. ajá, y entonces la gente después habla como que, digo, ir a Europa, como que Europa estaría cabrón, como que viajar por toda Europa, tú sabes, eso no es que, pero como que no pueden apreciar lo que también tenemos aquí nosotros, Exacto. y como que porque no nos vemos de esa manera, y entonces pues eso era algo que yo quería como que traer. Brutal. Mira, ya estamos más o menos en los 40 minutos, así que vamos a ir cerrando, porque creo que tú me habías comentado que en Instagram pues tiene un límite. Ya lo único que me queda por preguntar es ¿dónde podemos conseguir el libro, Andrés? Cuéntanos. Pues por ahora Mangle va a estar disponible solamente en Amazon, porque lo que pasa es que, ¿verdad? Pues soy autopublicado, y si tú publicas por Amazon, tú no puedes ordenar copias hasta que lo publiques ahí.
Okay. So, a mí me hubiera encantado lanzarlo y tenerlo a la misma vez en librería y en Libro 787 y tú sabes, y qué sé yo, Bookmark, Casa Norberto, en todos los lugares a la vez, pero pues no lo puedo hacer así. So, por ahora va a estar en Amazon, tan pronto tenga copias físicas aquí, pues lo voy a empezar a llevar a todas las librerías locales y va a estar en esos lugares también. Puede ser que se tarde como un mes Okay. para ese momento, pero nada, eso es esa es básicamente la razón. Un Ya, poquito ahí, un poquito más inside information que les di. ya lo saben, en Amazon, si quieren, ¿verdad? Ir directamente, pues en www.elcayito.com. Ahí no solamente consiguen manga, también puedes conseguir ramitas, que de hecho es el que estoy Ujú, leyendo, ya leí el primer capítulo. Ya ordené también este mangle, así que viene de camino. Cuando termine ese, pues empiezo mangle porque empecé y de verdad que, porque por lo menos cuando empecé a leer que mezcla la ficción con, ¿verdad? Con cosas que yo conozco de historia, porque obviamente pues, los que nos conocen y nos siguen a través del resaltador de la realidad saben que me encanta la historia. Pues uno, sabiendo que es ficción, atando todas esas cosas, pues yo no soy muy de leer ficción, pero al tener esas mezclas, pues llama mucho la atención. A mí me encanta cuando, por ejemplo, en las series o en las películas hacen una historia donde está atada, o sea, y se liga a la historia de cualquier país. Es ujú. fascinante ver cómo, ok, va a ver cómo mezclan esto con esta otra cosa. Por ejemplo, cuando estaba viendo Eternals la semana pasada, pues era fascinante ver cómo ellos, o sea, cómo, ¿verdad? Chloe Zhao, que es la directora No la he visto. no te voy a spoilear nada por si acaso, pero ver cómo ella cogía, por ejemplo, la historia de los Eternals y la insertaba dentro de la historia de la humanidad. Y era, coño, Okay. está muy bien justificada la forma en que ella lo ve. O sea que, y Ujú, eso es lo mismo que pasa con, por ejemplo, con Ramitas, pues es la experiencia que tengo hasta ahora leyéndolo. Así que ya lo saben, en ujú. www.elcaito.com, ahí pueden conseguir tanto Ramita, que es la precuela, como ¿verdad? Mangle, que está ya disponible en Amazon. Así Y que, que by the way, esa historia que tú leíste de la primera, Bravo, que es uh-huh, de Agua Ivana, esa es una historia que surgió como que yo tenía la idea solamente de como que el concepto de lo que iba a ser la historia, pero yo tenía conocía la historia que conoce todo el mundo de que Agua Ivana murió en Yahueca. uh-huh, Y entonces yo me puse a investigar esa historia y rápido encontré este artículo de Francisco Moscoso y después terminé leyéndome el libro de Jalil Padillo, que habla de cómo todo eso es una mentira y cómo Agua Ivana vivió por 20 años más de lo que nos dicen. Y entonces eso básicamente cambió todo como, o sea, pues lo que yo tenía en mente que iba a ser la historia cambió por completo, se convirtió en otra cosa. okay. Y eso yo lo escribí antes de que el Callito existiera, porque yo no recuerdo si yo tenía Ramitas entero escrito antes de que yo lanzara el Callito, o si solamente tenía como que algunos de los cuentos escritos. Pero Agua Ivana, ese cuento de Agua Ivana yo lo tenía escrito desde antes. Y ese fue uno de los primeros artículos que yo publiqué en el Callito que lo leyeron mucha gente. Porque esa historia a mí so, eso es como un ejemplo de lo que yo trataba de hacer en el Callito, que es como que me libera, me siento un poco más libre de escribir esta fantasía, sabiendo que por otro lado yo les estoy contando a la gente la historia real. Este, por un lado porque quiero que la gente al leer estos libros se interese más por la historia Claro. y la quieran leer. Y por otro lado también porque no quiero que nadie piense que yo soy un morón, que está cometiendo como que mil errores o que se lo estoy inventando todo, que la gente sepa como que no, aquí hay como que, o sea, como que aquí hay un montón de investigación y un montón de cosas, pero yo estoy escogiendo como que irme por este otro camino con los libros. Así que nada, tírate tú dónde te pueden conseguir a ti. Sí, mira, Eh, a nosotros nos puede conseguir en www.elresaltadordelared.com. Estamos en vivo todos los lunes a las 9 de la noche en Facebook, Twitch y YouTube, hablando sobre política, historia y todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. ¿Verdad? A mí también me vas a conseguir esta noche a las 10:30 en el Resaltador Geek. También la misma plataforma, excepto Facebook, que nos consigue como el Resaltador Geek. El resto, pues, como el resaltador de la realidad, vamos a estar hablando de un montón de cosas, de películas, cómics, lucha libre, whatever. El tema principal, obviamente, es el trailer de Spider-Man, que estuvimos reaccionando el martes pasado al trailer más esperado en la historia del cine. Mira, ¿tú pensabas que iban a salir Andrew Garfield y Tobey Maguire ahí en ese anuncio?
en ese trailer? No, yo quería No. que no salieran porque o sea, lo más inteligente de Marvel es que los dejen para cuando llegue al cine. Si salían me iba a Ujú. decepcionar realmente. Así que Okay, como lo hicieron me quedé complacido porque nos deja todavía con la duda. Así okay, que okay. nada, vamos a estar hablando de esas cosas ahorita a las 10:30. A nosotros obviamente en www.elresaltadordelarrealidad.com. A mí como José Antonio RO91 en todas las redes sociales. Y a las 10:30 ¿verdad? En Resaltador Geek vamos a estar estrenando el teaser trailer del próximo capítulo de Spectre Show, que es el show animado que hace nuestro compañero el Fefo, Luis Ricardo Feliu, que se supone que entonces la próxima semana estará estrenando ese capítulo. Así que nada, Andrés, éxito con tu Pues novela. nada, ¿qué? Éxito Dime. con tu novela. Gracias, no, gracias por hacer esto, por ayudarme con esto, de verdad. Quería que fuera tú o Fefo, porque con ustedes en el podcast, como que estoy tan relax que a mí a veces se me olvida hasta que estoy en vivo y después termino diciendo cosas que estoy como, pero nada, y gracias a toda la gente que me sigue en el Callito, en verdad, porque esto ha sido un proceso tan largo para publicar Mangle. O sea, yo he tenido mucho apoyo de mi familia, de mi novia, amistades que como que me han como que motivado a seguir, pero en verdad también la recepción de la gente en esta página, en el Callito, como que me ha ayudado un montón, porque hay un montón de veces que yo me he frustrado y después yo saco como que un post de historia o lo que sea y veo cómo la gente conecta y me envían mensajes y cosas y eso me ayuda también a seguir. Así que en verdad que gracias a todos, en verdad, sí, no podría estar haciendo nada de esto si no fuera por ustedes. Eso es así. Así que nada, Sí, gracias a todos los que se conectaron y escucharon la conversación. Así que ya tienen que ir corriendo a elcayito.com para entrar al enlace de Amazon y buscar su copia de Mangle Tomo 1. Así que nada, señores, esto hasta la próxima. o sea, buenas noches. Buenas noches. Sí.